Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es No hay derecho, el lugar donde hablamos de derecho y esta vez sí, por fin vamos a hablar de derecho. Yo soy Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincias. Con la venia de su señoría continuaré el interrogatorio. Bueno, al principio de todo esto, en uno de mis primeros vídeos, no sé si fue el primero o el segundo, hablábamos de lo que era el derecho y hablábamos de las fuentes del derecho. Decíamos que según autores clásicos como Terry Pratchett, que decían que el 90% de la ley es un pie en el cuello, pero aparte de eso, decíamos que el Código Civil decía que las fuentes del derecho eran la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y que esa ley a la que aludía el Código Civil se refería a la ley amplia, a toda norma que sale de un poder establecido y legítimo, ¿no? Pero aquí es donde empieza el problema. Todo el mundo nos surge la duda de que, bueno, ¿es lo mismo una ley autonómica que una ley orgánica o un real decreto y una ordenanza municipal? ¿Cuál está por encima de otra? ¿Hay una por encima de otra? ¿Cómo se clasifican? ¿Esto quién lo inventó? ¿Es importante? ¿Esto le importa a alguien? Bueno, evidentemente no le importa a nuestro gobierno que mediante reales decretos modifica leyes orgánicas, ¿no? Pero sí, es importante. Como todo lo que ocurre en la organización de las instituciones de los estados de derecho, son medidas pensadas para controlar el poder y proporcionar garantías para las libertades de los ciudadanos frente a quien ostenta el poder. Y todo esto es una consecuencia que surge de la división de poderes. ¿Se acuerdan de la división de poderes? No se acuerdan, no se preocupe, tampoco se acuerda nuestro gobierno, ni el Parlamento, ni la Fiscalía, ni muchos jueces, ni... La idea básicamente es separar el poder, dividirlo para que los distintos aspectos de ese poder se contrapesen, se controlen, se limiten. Sé que a usted, como a la mayoría de los españoles, puede parecerle una cosa antediluviana, antigua, arcaica. Puede que piense que la política debe de estar por encima de las leyes y que los jueces no deben de meterse en las decisiones de los políticos y que lo importante es que haya alguien bueno, bondadoso, con poder suficiente para imponer esas medidas buenas. Esa es la razón por la que España nunca ha levantado cabeza ni levantará cabeza. Pero no se preocupen, pueden seguir intentando mantener limpia su conciencia echándole la culpa de todo esto a los malos que son los políticos y no a ustedes y esa mentalidad. Bueno, recordemos que había tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La explicación sencilla, y por lo tanto falsa, sería un esquema parecido a este. No sé si estará en este lado o en este, me imagino que estará en este. En el que la Constitución surge del poder constituyente, por debajo están las leyes, que son las que elabora el poder legislativo, y debajo están los reglamentos, que son la forma, el medio con el que el poder ejecutivo ejecuta las leyes en la realidad. Como digo, es la explicación sencilla y como todas las explicaciones sencillas en derecho y en política, es falsa. O digamos que no completamente ajustada del todo a la realidad. Pero sí que nos sirve para hacernos una pequeña idea, una introducción de lo que va la ley, a lo que se refería el Código Civil cuando hablaba de la ley. A lo que nos vamos a referir en este vídeo, básicamente es a lo de en medio, a la ley. Con el reglamento ya nos meteremos en otro momento. La ley es una norma jurídica escrita para que no quepa duda de su tenor literal, lo que dice exactamente, cuáles son sus palabras exactas, a diferencia de la costumbre. Escríbase así y así se cumpla. Dictada por quien tiene la potestad legislativa. ¿Quién tiene la potestad legislativa? Pues en principio el poder legislativo, aunque no siempre. Hay un pequeño resquicio de potestad legislativa en el poder ejecutivo, que ya veremos. La ley es obligatoria para todos los ciudadanos y está sustentada y soportada por el uso de la fuerza y de la violencia legítima del Estado. Lo que quiere decir que en última instancia, si usted no cumple la ley, pues le van a poner una multa, y si usted no paga la multa, le van a embargar, y si usted se opone a que le embargue, va a llegar un señor con pistola y le va a obligar. Importante es que la ley debe de ser promulgada de forma solemne y mediante el procedimiento previamente establecido. No puede coger ahora un grupo de diputados y decir desde Twitter, oye, que a partir de ahora va a ser ley esto. No, hay un procedimiento previamente establecido para que la gente sepa exactamente que se cumplen todas las garantías y todas las mayorías y todos los requisitos para que sea una ley y para que sea obligatoria. Y debe de ser promulgada solemnemente para que sea conocida por todos y que no quepa duda. En nuestro país, esa promulgación solemne se cumple con la rúbrica por parte del rey y por su publicación en el boletín oficial correspondiente. Tiene que tener una voluntad de permanencia en el tiempo, es decir, esta ley no se hace para hoy, sino para que permanezca vigente, o bien indefinidamente, o bien en un plazo que se establece en la misma ley.
Y lo más importante, debe ser general y abstracta, que obliga a todos los españoles. No son posibles o no son legítimas las leyes para el caso concreto. Para eso están los reglamentos que aplican leyes al caso concreto. Las leyes son generales. Para que se hagan una idea, sería completamente ilegítimo y completamente absurdo en un Estado de Derecho hacer una ley de expropiación de un holding financiero y solamente para eso. No sé si... Las leyes para caso concreto las hacen las tiranías y los monarcas absolutos. Y además hay ciertas materias que solo una ley puede regular, ningún otro tipo de norma jurídica. Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos fundamentales, estamos hablando de la organización de los poderes del Estado, los tributos, impuestos, tasas, precios públicos, solo pueden ser establecidos por ley. Las penas y las sanciones, por ejemplo, no se puede establecer un delito ni penar un delito por un reglamento. Y no se puede establecer una sanción mediante un reglamento, a pesar de que en el estado de alarma, bueno, vamos a dejarlo de momento. Y ahora me dicen, sí, bueno, vale, sí, eso es la ley, pero yo he escuchado hablar de Real Decreto Ley, ley orgánica, ley ordinaria, ley del Parlamento andaluz, ley del Parlamento gallego. ¿Qué está por encima? ¿La ley del Parlamento murciano o la ley del Parlamento español? Vamos a verlo, tranquilo, calma, calma. Efectivamente, hay varios tipos de leyes. Vamos a empezar por la más sencilla y la más normal, que es la ley, lo que llamamos ley ordinaria. Bueno, pues esta es la ley que aprueba las Cortes Generales. Una ley en la que, siguiendo el procedimiento legislativo habitual, cuando se vota hay más votos favorables que votos en contra. Esta ley puede ser de las Cortes Generales españolas o de un Parlamento autonómico. ¡Hala! ¿Y cuál está por encima de otra? Ninguna. Están a la misma altura. Lo que diferencia una ley de otra es que en la Constitución y en los estatutos de autonomía de cada autonomía se establecen una serie de competencias. Las leyes sobre materia de la competencia autonómica las dicta el Parlamento autonómico. Las leyes sobre materia de competencia estatal las dictan las Cortes Generales. De modo que las leyes ordinarias no existen una jerarquía en la que una ley estatal esté por encima de una ley autonómica, ni una ley autonómica esté por encima de una ley estatal. Pero, siempre hay peros. La Constitución establece que el Estado puede tener una competencia básica de dictar unas bases sobre una determinada materia. Quiere decir que una ley estatal puede establecer unos límites, un marco, en el que las comunidades autónomas puedan dictar sus leyes dentro de ese marco. Vale. ¿Esto trae problemas? Muchísimos. Y todo termina siempre en el Tribunal Constitucional, que es el que decide quién ha sacado los pies del tiesto. Y también existe la supletoriedad. En algunas materias, cuando una ley autonómica deja vacío, deja una laguna legal, pues se puede entender, y esto tiene unas reglas muy complejas que ha determinado el Tribunal Constitucional, se puede entender que esas lagunas las completa lo dispuesto por una ley estatal. Bueno, y salvo esos detalles que ya nos llevaría horas de vídeo y que quizás expliquemos un poco más sencillo más adelante, las leyes ordinarias no tienen una situación de jerarquía de estar una encima de otra, sino que están todas al mismo nivel y dependen no de quién las dicta, sino de la competencia de quien las dicta. Ni las Cortes Generales pueden dictar una ley sobre algo que sea competencia de una comunidad autónoma, ni una comunidad autónoma puede dictar una ley sobre algo que sea competencia de las Cortes Generales. Entenderán que sobre esto siempre hay problemas. Pero la diversión no acaba ahí. Tenemos las leyes orgánicas. Una ley orgánica es una ley en la que para su aprobación se necesita unas mayorías especiales. La ley ordinaria, con tener más síes que noes, está aprobada. La ley orgánica necesita mayoría absoluta de las Cortes para aprobarse. Bueno, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. ¿Tiene más rango una ley orgánica que una ley ordinaria? No, volvemos a lo mismo. La Constitución establece una serie de materias que tienen que ser reguladas por ley orgánica. De modo que si una ley ordinaria regula esa materia, esa ley es inconstitucional. Estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal. El Código Penal tiene que establecerse por ley orgánica. Una ley ordinaria no puede establecer un delito, ni puede penar un delito, ni cambiar su pena ni su regulación. Hablamos también de la organización de los poderes del Estado, la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, y sobre todo la regulación de los derechos fundamentales, que no pueden regularse más que por ley orgánica. Pero hay un tipo especial de ley orgánica, que son los estatutos de autonomía. Estos estatutos de autonomía
deben tramitarse en el Parlamento regional, en el Parlamento autonómico que sea, y después deben aprobarse como ley orgánica en las Cortes Generales. ¿Cuál es la especialidad de esto? Pues, bueno, no lo hemos comentado, pero la Constitución española, por una serie de razones históricas y del momento en que se promulgó, deja una serie de lagunas importantes en materias que tienen que ser reguladas por la Constitución, básicamente en lo referente a la división de competencias entre las autonomías y el Estado central. Esas lagunas competenciales de la Constitución se establece que se regulen mediante los estatutos de autonomía, que en principio deberían tener rango de ley ordinaria porque lo aprueban los parlamentos autonómicos. Y sin embargo, dan un pasito más y se aprueban como ley orgánica en las Cortes Generales. Pero no son unas leyes orgánicas normales, son unas leyes orgánicas que establecen competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, asumen el poder de la Constitución, asumen un pequeño trocito de un poder que tendría que tener la Constitución. Es por eso que en nuestra pequeña pirámide donde poníamos arriba la Constitución, en medio de las leyes y abajo los reglamentos, junto a la Constitución habría que ponerle un pequeño hueco dedicado a las leyes orgánicas que completan esa Constitución, que son principalmente los estatutos de autonomía y alguna más como la ley electoral y tal. Es a lo que llamamos el bloque de la constitucionalidad. Y bueno, después de las leyes ordinarias, tanto de las Cortes como autonómicas, y de las leyes orgánicas, hemos completado las leyes. No. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que viven en un país con unas reglas sencillas? No, estamos en España. Porque en determinados casos, en determinadas situaciones, al Ejecutivo se le permite tener potestad legislativa. Oiga, es el Ejecutivo, ¿por qué? Imagínense ustedes una situación en la que el Legislativo dice tenemos que regular, mediante ley, una materia muy concreta, muy compleja, y nosotros somos parlamentarios, somos gente que no hemos dado un palo al agua en la vida, no tenemos ni puñetera idea de lo que... Pero la administración tiene expertos. ¡Expertos! La administración tiene gente que sabe de esta materia. Bueno, pues yo, Parlamento, hago una ley, que es una ley ordinaria, que voy a llamar Ley de Bases. Y le voy a decir, usted, Ejecutivo, me va a hacer un Real Decreto Legislativo. Le digo qué tiene que regular y cómo, pero los detalles técnicos me los hace usted. El Ejecutivo es encargado de redactar una ley dentro de los márgenes y los límites que le establece el Legislativo. Vale, Real Decreto Legislativo. Pero hay otra cosa. Imagínense ustedes un momento de extrema emergencia, no hay tiempo de redactar una ley porque el tiempo vuela, el procedimiento legislativo es largo, hay que hacer algo ya, mediante una ley porque la Constitución establece que la materia que tienes que tocar solo se puede hacer mediante ley. Para esos casos excepcionales puede echar mano de los reales decretos leyes. Los de reales no es porque los otros sean imaginarios, sino porque lo tiene que firmar el rey. Un decreto ley es aprobado por el gobierno, tiene rango de ley, pero tiene como garantía, para evitar abusos del Ejecutivo, que ese decreto ley debe ser aprobado por las Cortes en un plazo máximo de 6 meses. En la práctica, en un país en el que la división de poderes es como el monstruo del lago Ness o el Yeti, todos sabemos lo que ocurre. De modo que nuestro esquema, nuestro triangulito, nuestra pirámide que pusimos al principio tan sencilla y tan cómoda, quedaría algo así. Espero que no esté aquí. Bueno, no se me hago bien. No sé si serán capaces de leer las letritas que le he puesto y tal, pero lo importante de todo esto es que se queden con lo esencial. Lo esencial es que las leyes son actos jurídicos, son normas de obligado cumplimiento que se apoyan en el poder coactivo del Estado, dictadas por quien tiene la potestad legislativa, normalmente el Parlamento, y solo en circunstancias muy excepcionales, el Gobierno, es decir, el Ejecutivo. Toda la parafernalia, toda esta división entre un tipo de ley u otra, con su parafernalia y su procedimiento para aprobarlo y su división competencial, no es más que una garantía para evitar abusos de poder y para garantizar que haya suficiente representatividad a la hora de elaborar las normas y que unas mayorías no abusen de unas minorías. Es decir, toda esta parafernalia, todo este procedimiento que a usted le parece absurdo, es para garantizar sus derechos. Y eso es todo por hoy. Espero que le haya resultado interesante, que me haya explicado. El asunto no es sencillo. Le he dado una explicación muy resumida y muy esquematizada. Esto tiene tela. Pero bueno, espero que le haya servido para algo, que haya entendido más o menos lo que es una ley, las distintas leyes que hay. Para entendernos va bien. Ya sabe usted más que mucha gente, incluyendo que muchos de los que elaboran leyes. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincia, que estoy a su disposición para lo que necesiten. Y muchas gracias por haberme aguantado hasta aquí. Hasta luego.